Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con el Barómetro 8, aquí en la Red 8TV en la provincia de Cádiz, donde estamos intentando acercarles la intención de voto de celebrarse hoy las elecciones municipales de 2015 en cada uno de los municipios. 8 barómetros que vamos a ir desgranando, ya comenzábamos la pasada semana con el puerto de Santa María y hoy lo vamos a hacer con Cádiz, con la capital. Sucesivamente en los próximos días ya iremos dando cabida a otras localidades de nuestro entorno para tomarle el pulso político y social también a las diferentes localidades. Como siempre, hemos querido acompañar este sondeo, esta encuesta, de la mano de la empresa Isobel, que nos sirve de una manera, yo creo que muy completa, cuál podrían ser todos los puntos de vista, no solamente desde la intención de voto, la valoración política, sino hasta de los acontecimientos sociales que se vayan generando y de los que también se les preguntan y lo verán a lo largo de los próximos minutos para que entiendan exactamente de lo que les estoy hablando. Por supuesto, también nos acompañan una serie de profesionales y periodistas que nos ayudan a entender todo esto que vamos a ir diseccionando con sus gráficas, sus porcentajes y sus cifras. Así que si me van a permitir, antes de nada vamos a comenzar con las presentaciones. Sebastián Castro, de la empresa Isobel, muy buenas y gracias por estar aquí otra vez de nuevo. Buenas noches. Bienvenido. Está con nosotros también Melchor Mateo, compañero del Diario de Cádiz. Melchor, muy buenas noches, gracias por estar aquí. A vosotros, buenas noches. Y alguien de la casa como es Fernando Santiago, que habitualmente también lo ven aquí en más de una ocasión con programas como El Café del Correo o Cuaderno de Bitácora. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar aquí otra vez en tu casa. Y también otro compañero, en este caso de la cadena SER de Radio Cádiz, Pedro Espinosa. Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hechas las presentaciones, son las personas que, como decimos, nos van a echar una mano a la hora de poder entender y de interpretar todas estas variables que vamos a ir conociendo. ¿Qué les parece si primero les decimos qué es lo que se ha hecho para poder realizar esta encuesta? ¿Cuál sería pues, el muestreo que finalmente se ha llevado a cabo? Sebastián. Pues con un censo electoral de aproximadamente 105.000 habitantes, se han realizado 600 encuestas telefónicas en la fecha del 29 de octubre al 6 de noviembre, recientemente. Eso nos da los resultados a niveles globales, un margen de error del 4%. Bueno, ahí tenemos 600 entrevistas, que me gusta remarcarlo porque yo creo que es significativo de hasta qué punto ese volumen de entrevistas nos aproximan a lo que previsiblemente podría ocurrir en las urnas. Dicho de otra manera, tienen bastante fiabilidad porque, como hemos comentado en más de una ocasión, hasta los propios partidos políticos, cuando hacen sus encuestas internas, por ejemplo aquí a nivel local, son bastante menos entrevistas las que en la mayoría de los casos realizan. Pero para que verdaderamente tengamos un punto de partida de todo lo que a partir de este instante, y valga la redundancia, vamos a comentar relativo a la situación de Cádiz, a la intención de voto, a los partidos y a diferentes aspectos, ¿qué les parece si nos situamos en las elecciones municipales de 2011? Sepamos cuál era el paisaje que en aquel momento imperaba, y eso es lo que nos encontramos. Sebastián. Sí, en las elecciones de 2011 vemos que el panorama es una mayoría absoluta del Partido Popular con 11 concejales, 17 concejales, Partido Socialista con 7 e Izquierda Unida con 3. Es el punto de partida que, por lo menos desde el punto de vista de las cifras que a continuación van a poder ver, pues nos van a ayudar a entender algo mejor las cosas. Vamos a ir con las primeras de las cuestiones que se les ha trasladado a los ciudadanos gaditanos en estos últimos días para elaborar estas 600 entrevistas. La primera de esas preguntas dice así: ¿cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Cádiz? Me gusta recordar siempre que esta es la primera pregunta a la que se afronta el encuestado. Por lo tanto, es el inicio de partida del cuestionario posterior. El 22% de los gaditanos considera que la situación del municipio es buena, muy buena, y mayoritariamente el 63% considera que la situación es mala o muy mala. Ahí tenemos datos yo creo que muy significativos de cuál es en principio el análisis que hacen los gaditanos. Empezamos por Melchor. ¿Qué primera impresión te da en estas cifras, estos porcentajes? Bueno, quizás ahora mismo evidentemente hay un ambiente de negatividad, digamos, en la ciudadanía con todo lo que se viene viviendo en los últimos años, con la crisis económica, un aumento de paro, también una crisis también económica a nivel administrativa, con falta de inversiones, etcétera,
y una serie de elementos también, una mayor movilización ciudadana, etcétera, que creo que sí afectan al ambiente negativo entre los ciudadanos, que también invita a mucha gente a pensar que ahora puede ser una situación de cambio, que eso es lo que no sabemos si después se verá correspondido en las urnas o no, y ya lo veremos un poquito más adelante en el barómetro. ¿Mala o muy mala a priori la percepción de los ciudadanos, Fernando? Bueno, yo creo que Cádiz en general es una ciudad decadente, en general, ¿no? Y como también una ciudad nostálgica, la gente siempre, desde hace muchos años, ¿no?, se acoge a esa idea del monopolio del comercio con América, de la gran época dorada de la ciudad de Cádiz. Entonces, esa percepción de que Cádiz está mal se tiene desde hace 30 o 40 años, ¿eh? Porque, claro, eso de que Cádiz fue emporio del orbe, y ahora, pues, claro, ahora la realidad es muy otra, ¿no? Entonces, yo creo que no solo, como dice Melchor, acertadamente, que es una respuesta ante la situación, la mala situación general de España, sino también esa peculiaridad tan gaditana, ese derrotismo que como se canta en el carnaval, ¿no? Perdón, yo un segundito, creo que no lo he dicho antes, creo que quizá a Cádiz le ha aguantado a lo mejor esa percepción un poquito no tan negativa, el tema del 12, esa ilusión que iba generando, o esa expectativa que iba generando el 12, teníamos aquel año y siempre decíamos que después hay un 13, pues efectivamente después ha habido un 13 y ahora no hay ninguna fecha, ningún elemento ahí a corto plazo como que genere algo de ilusión, ¿no? Ahora mismo estamos en una especie de vacío, y creo que eso también a nivel psicológico y también afecta a la gente, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pedro? Bueno, yo creo que la situación de la ciudad es mala, no es una sensación, sino es un hecho, ¿no? Es decir, se basa en datos objetivos que se pueden analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el paro a la situación de pobreza, o a que hay familias que no tienen con lo que dar de desayunar a sus hijos, es decir, una situación general que además se suma a una crisis generalizada en todo el país, que además se suma también a un sentimiento, como decía Fernando, general de la ciudad, de depresión, hablaba de nostalgia. Yo no sé si la gente recuerda los mejores momentos, pero sí es verdad que hay una cierta ilusión nunca cumplida, ¿no?, por ver que una ciudad que tiene posibilidades salga de este atolladero. Entonces yo creo que la respuesta incluso me parece corta con la sensación cuando hablas con la gente que existe, ¿no?, de que Cádiz está mal y que, bueno, esperemos que no vaya peor, ¿no? Ahí, Sebastián, además un dato que yo creo que es muy relevante, porque algunos se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se traslada, por ejemplo, a la ciudadanía? ¿Son los más jóvenes, son los mayores los que tienen esa percepción? Pues también esa pregunta se la hemos hecho y también entra a formar parte de ese catálogo. ¿Cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Cádiz? Bueno, esto es un continuo que nos vamos a encontrar, nos encontramos en el análisis del estudio completo. Siempre van a ser las mujeres y los mayores de 45 años los que mejor valoración tengan de la ciudad, en cualquier aspecto que se le pregunte. Y son los varones y los menores de 44 años los que peor valoración hacen de las cuestiones que se le preguntan. ¿Esto casa un poco, Melchor, con lo que estábamos hablando desde tu punto de vista? Evidentemente hay puntos muy negativos que afectan a diversos sectores de la población. Uno de ellos es, por ejemplo, el sector joven, con unas tasas de paro bestiales, inaguantables, que también afecta a que mucha gente salga de Cádiz a buscarse la vida, y la falta de perspectivas, ¿no? Y la falta de perspectivas que evidentemente tienen que afectarle a esa percepción que viven como decía Pedro, no es solo una sensación, sino que es una realidad, ¿no? Mucha gente que vive en sus carnes esa falta de perspectiva, y evidentemente tiene que afectarle, por ejemplo, que los jóvenes sean, aquí viendo entre 18 y 29 años, pues los que tengan una percepción más negativa de la ciudad, ¿no? El sector de las mayores 65 y demás, pues bueno, son personas que ya tienen la vida ya más o menos resuelta laboralmente o lo que sea, y siempre van a ver los asuntos de una manera muy, muy distinta, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, que la clave del desempleo, cuando lo estamos viendo entre 18 y 29 años, un 45, 30-40 un 39, 45-64 un 43, y luego ya cae a partir de los 65, que el factor desempleo es lo que lo marca un poco? Bueno, es determinante, y porque es la perspectiva de futuro, ¿no?
Entonces, la mayoría de la gente joven de Cádiz, con el desempleo tan alto, lo que está pensando es en irse de Cádiz, ¿no? Entonces, claro, es decir, si tú tienes un sector muy importante, el sector más dinámico de la población, que lo que piensa más es en qué momento va a poder irse, aunque sea a fregar vasos, a Londres, pues claro, a partir de ahí todo es un desastre, ¿no? Primeras percepciones de lo que estábamos comentando, porque la pregunta que a continuación se nos ocurre para sustentar un poco todo lo que les estamos contando es la siguiente: ¿cómo calificaría en este sentido, y ahí se le examina a la gestión realizada por el Ayuntamiento de Cádiz desde las pasadas elecciones municipales? Así tomamos una referencia situándonos en aquel momento, Sebastián. Pues aquí ya empieza a amortiguarse los aspectos negativos, y son el 33%, en torno al 34%, los residentes de Cádiz que consideran que la gestión es buena, muy buena, y no la aprueban el 33% también. Hemos visto como del 63% que consideraban el municipio en una situación mala, muy mala, baja al 32% en valoraciones negativas. ¿Esto cómo se lee? Porque estábamos hablando de otra situación distinta, ¿no? Claro, aquí lo que se ve claramente es que la gente puede ver mal la situación que le rodea, pero no responsabiliza al Ayuntamiento de Cádiz de ello, sino que puede culpar a otros factores más generales, ¿no? Y bueno, forma parte de, a lo mejor, cierto conformismo con lo que existe en la ciudad, o porque realmente considera que el Ayuntamiento hace lo que puede en un contexto de dificultades, ¿no? Por eso a lo mejor el porcentaje mayor es ese 32%, ¿no? Esto no sé si la lectura iría también un poco en ese sentido, Fernando, respecto de que el Ayuntamiento, aunque es la administración más cercana, la gente es consciente de a dónde llega o dónde no puede llegar. ¿Puede leerse en ese sentido? No sabría decirte. También el Ayuntamiento de Cádiz tiene un aparato de propaganda formidable, que no nos suelta ni a sol ni a sombra, en el autobús, por las calles, en el salón de tu casa. Entonces yo creo que eso es un factor que no conviene descartar, ¿no? Y además hay una continua actitud de zafarse de toda responsabilidad de las cosas que van mal, ¿no? Entonces, unido a lo que veíamos antes, de ese conformismo, me parece que le llamaba Pedro, ¿no? Pues yo creo que el resultado, que son dos bloques muy similares, que la gente dice, la ciudad está mal, pero no sabe a quién echarle la culpa. Está mal, pero no sabemos quién tiene la culpa, ¿no? Pues vamos a saber si la culpa o no se la echan los gaditanos a la alcaldesa, porque ahí es donde está también nuestra siguiente pregunta, para entender algo más, como decimos, ese paisaje. La cuestión que formulábamos es: ¿cómo calificaría la gestión realizada por la alcaldesa hasta el momento? Pues en esta pregunta, que se va a repetir los porcentajes más o menos en posteriores preguntas que se realiza al encuestado, se ve una fotografía fija de lo que es actualmente Cádiz. El 50% de los gaditanos y las gaditanas están a favor de la alcaldesa de Cádiz, y el 50% de los gaditanos y gaditanas está en contra de la alcaldesa de Cádiz. La categoriza como regular, mala o muy mala. Esa es la división en la que se encuentra actualmente la ciudad. Como resultado sale aquí la alcaldesa, Melchor, ¿no? Sí, la verdad, hombre, sorprende que estos resultados se den después de casi 20 años en el poder, en un momento en el que los propios ciudadanos están diciendo que la situación en la ciudad es mala, aunque no saben muy bien a quién responsabilizarla. Pero siempre hemos dicho que el PP o el Partido Popular vive en gran parte aquí en Cádiz de la imagen de Teófila, algo que de lo que también se ha preocupado mucho el equipo de gobierno o la estrategia del Partido Popular, de cuidar mucho la imagen de la alcaldesa. Pero al final eso tiene su reflejo en que todavía después de tantos años sigue teniendo, por lo menos la mitad de la población sigue respaldando su gestión, ¿no? Eso es muy llamativo y también preocupante para la oposición. Teófila tiene motivos, por tanto, Pedro, para estar tranquila, ¿no?, a tenor de esas cifras. Hombre, lo que tiene seguro es que que haga lo que haga, parece que tiene a unos votantes o unos simpatizantes, en este caso con esta pregunta, bastante fieles, ¿no? Y bueno, lo que se ve es una ciudad dividida, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que ella representa una mitad y los demás, todos los demás, pues representarían a la otra mitad. Entonces es más difícil para los demás partidos poder aupar la cabeza ahí, ¿no? Y ella mantiene
esa imagen por encima incluso de su propio partido, incluso por encima del ayuntamiento, ¿no? Luego tendremos oportunidad y aquí lo veréis hasta qué punto también luego el grado de conocimiento que pueda haber de las diferentes caras de los partidos quizás nos ayude a entender también un poco esto que estamos comentando. De momento hay un aspecto que también aquí hemos querido valorar y es sobre si cree que es necesario, por tanto, un cambio de partido político en el gobierno, en el Ayuntamiento de Cádiz. Y aquí, bueno, pues las proporciones no distan demasiado, ¿no, Sebastián? No, se repite lo que hablábamos antes, se repite los porcentajes de las valoraciones sobre la alcaldesa. En torno al 53% considera que sí es necesario un cambio y en torno al 47% considera que no es necesario un cambio. Por lo tanto, la balanza ligeramente se posiciona a favor de un cambio, pero se repite en los porcentajes. Tradúceme esto, Fernando, porque si se valora muy bien a la alcaldesa, como hemos visto anteriormente, aquí se habla de que sí sería bueno un cambio de partido político. De esta forma, en general, en todos lados, la gente tiende a identificarse mucho con los símbolos de su ciudad. Y el alcalde o alcaldesa es un símbolo de la ciudad, lo mismo que el equipo de fútbol, la patrona o el patrón, el carnaval, es decir, forman parte de las señas de identidad de la ciudad. En esta ciudad, además, la presencia pública de la alcaldesa es muy potente, no solo por los medios de comunicación que tiene a su disposición el ayuntamiento y todos los tentáculos del ayuntamiento, sino que todo se hace en función de la alcaldesa, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Esa hiperpresencia que en realidad no se mueve un papel en la ciudad y en el ayuntamiento si no es con el beneplácito de Teófila. Yo creo que eso influye mucho, ¿no? Es decir, es un tipo de alcaldes que a lo mejor va decayendo. Es Rita Barberá en Valencia, fue Pedro Pacheco en su momento álgido en Jerez, o Barroso en su momento álgido en Puerto Real, pero no lo es, por ejemplo, Zoido en Sevilla, ni creo que ahora en la provincia de Cádiz haya ahora mismo otro alcalde que tenga una potencia como tiene Teófila, a mi juicio, ¿no? ¿Melchor? Sí, bueno, aquí es verdad que hay un poquito más de la mitad que quieren hacer ese cambio. El tema es si ese cambio que creen que es necesario piensan después traducirlo en un cambio de voto, o sea, en una papeleta, que ahí, no me quiero adelantar un poco, pero sí creo que es donde está la clave, ¿no? ¿Es necesario un cambio? Sí, la gente tiene la percepción que es necesario un cambio, pero ¿están dispuestos a hacerlo? Yo tengo la sensación en esta ciudad, cuando hablas con muchísima gente, y en el diario lo hablamos, parece que nadie vota al final al Partido Popular, pero después cuando llegan las votaciones, todo el mundo dice, la gestión es mala, pero cuando llegan las votaciones al final, eso no se traduce en un cambio. Vuelvo a repetir, ese 53,2% que creen que es necesario el cambio político, ¿están dispuestos a hacerlo? Pues esa es la clave, creo. Yo creo que en este sentido también puede haber otra clave, que es otra de las preguntas que les hemos querido formular también a los gaditanos, porque diseccionando todo lo que es el entorno del partido, de la alcaldesa, quizá nos aclare algo más, o no, vamos a verlo. La pregunta es, ¿diría usted que la gestión del ayuntamiento con otro alcalde o alcaldesa de otro partido político iría? Dejamos en puntos suspensivos y lo diseccionamos por porcentajes. Pues aquí se ve que el 37,5% considera que iría peor, que son los votantes, mayoritariamente los votantes del Partido Popular. El 23% considera que seguiría igual, no habría variación. Y un 16% considera que iría a mejor. Y hay en torno a un 23% que casi que no se no sabe, no contesta, ¿no? No. Pedro. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la credibilidad de los políticos, ¿no? Es decir, la alcaldesa de Cádiz, pues una figura ya con cierta solvencia y plantear cualquier cambio en una situación en la que los políticos están tan mal vistos, pues da la sensación a muchos de los que hayan respondido a la encuesta que no va a cambiar a mejor la situación, sino que iría peor, porque hay cierta sensación de que la clase política ya no puede dar una solución, o por lo menos la tradicional no va a aportar una solución a lo que está pasando. Eso yo creo que podría ir por ahí, ¿no? La explicación.
¿Es el partido la figura, como estabas tú comentando entonces anteriormente, Fernando? Mira, yo pienso que para que se produzca un cambio en una sociedad democrática, la gente tiene que tener la percepción de que las cosas van mal, que parece más o menos que aquí se tienen, y tiene que tener la percepción de que existe una alternativa viable, que no parece que aquí se dé. Si no se queda como si está. no se dan las dos cosas, no se produce el cambio. Sea en una ciudad, sea a escala nacional, es decir, que tú dices, van mal, y la gente no tiene que ir mal, tiene que tener la percepción de que va mal, ¿no? Pero tiene que estar convencido de que hay una alternativa mejor, y aquí está claro que no la hay. Y bueno, y de hecho, cuando se han configurado las listas de los partidos políticos, se están configurando, los partidos han tenido un extraordinario problema a la hora de encontrar candidatos de relevancia para encabezar las listas, porque nadie quiere, ¿no?, encabezar las listas, y eso es una merma a la hora de invocar ese cambio, ¿no? Si hombre o mujer opinan de distinta forma, Fernando, a lo mejor te lo respondemos con la siguiente cuestión a todo esto que estamos contando. Se la hemos trasladado prácticamente la misma pregunta para que varón o mujer respondan. Y diría usted que la gestión del ayuntamiento con otro alcalde o alcaldesa de otro partido político, tanto con hombre o como mujer, con una votación clara, ¿no?, también. Sí, lo que comentábamos antes, se repite que las mujeres consideran que mayoritariamente que iría peor, y son los mayores de 65 años los que consideran, casi en mayoría, más del 51%, consideran que iría peor. En este caso son los más jóvenes, en torno al 28%, los que consideran que iría mejor con un cambio. Y los varones en torno al 20%. Se calca los porcentajes o la tendencia de preguntas anteriores. Si os parece, vamos a entrar directamente en algunas cuestiones que en los últimos meses se han convertido en titulares en todos los medios, que ha preocupado mucho en la calle, y que queríamos saber cuáles eran, pues no sé, las percepciones que también a través de estas 600 entrevistas que se han hecho a través de la empresa Insobel en esta encuesta, cómo se veía reflejado. Hay una de ellas especialmente, cómo ha sido el corte de agua en la barriada de Loreto, a su juicio, cómo ha gestionado el ayuntamiento esta situación. Y aquí vemos también pues que la valoración en un principio es buena, en torno a un 36,8%. Sebastián. Sí, y si sumamos el buena, muy buena, pone un 41%. Estamos hablando de que un 41% de la población de Cádiz considera que la gestión por parte del ayuntamiento en el corte de agua de la barriada de Loreto se ha gestionado bien. Si bien es cierto que existe el 39% que considera que se ha gestionado mal o muy mal. Por lo tanto, las balanzas están un poco equilibradas. Me imagino, Melchor, que este dato también te gustaría, te hubiera gustado conocerlo antes, ¿no? Después de seguir la noticia, saber, bueno, después de que esto ha quedado como ha quedado, finalmente, ¿qué es lo que piensa la gente? Bueno, pues ahí está el dato. ¿Qué te parece? Sí, además es un tema además muy sensible, que tocaba a la población de una manera muy, pero que muy directa, ¿no? Como es el consumo de agua, uno de los suministros básicos para cualquier persona. Y en este caso está muy polarizado el tema, ¿no? Hay los que creen que hay prácticamente el mismo número, un poco superior, ¿no?, a favor, cómo se ha gestionado la crisis. En este aspecto, yo creo que al final, como venimos hablando en este sentido a lo largo del debate, Cádiz es una ciudad conformista, ¿no? Directamente, bueno, pues ha estado 2 semanas sin agua algunas personas. Tendríamos que ver si no se ha podido hacer otra cosa o se ha podido hacer mejor, pero el caso es que la gente, bueno, ha pasado, se ha sufrido. Y bueno, y creen que ya pasó, se solucionó, y tampoco creo que le va a suponer un mayor desgaste al final al ayuntamiento en un tema que sí podía haber provocado grandes problemas, ¿no? Pedro, vosotros desde la cadena SER también habéis hecho un amplio seguimiento sobre este tema. ¿Qué te parecen? ¿Qué te dicen estas cifras? Bueno, yo entiendo que la encuesta está hecha sobre el espectro de toda la ciudad. Claro. Si se preguntara en el barrio de Loreto, creo que a lo mejor cambiaría algo o no. Bueno, habría que verlo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, que hubo muchos problemas de gestión, sobre todo al inicio de la crisis, que es, bueno, la ausencia, por ejemplo, de la alcaldesa durante tantos días en el barrio, que el corte durara hasta 13 días, que es un derecho básico como el agua, que tantos vecinos estuvieran sin agua,
es decir, hechos que podríamos definir casi objetivos para decir que hubo cosas que no se hicieron bien, ¿no? Pero luego es verdad que con el paso de los días, y sobre todo cuando ya lleguen las elecciones, si no se reproduce este problema, el corte de agua en Loreto tendrá una repercusión mínima en los resultados electorales, porque bueno, al final uno atiende el voto por otras cuestiones o por un problema cotidiano que le surge poco antes, ¿no? Pero después de tantos meses, pero bueno, tiene que ver con el conformismo o con que realmente mucha gente no ha sufrido en persona ese problema y puede no haberse sentido tan afectado, ¿no? Pues quiero que veáis también conmigo otro dato antes de cerrar este primer bloque, porque vamos a hacer un breve alto para la publicidad. Enseguida vamos a abordar otras cuestiones muy importantes que han venido sucediendo en las últimas semanas. Esa gestión por parte de la Junta de Andalucía, ¿cómo la valoran? En principio hemos visto la opinión desde el ámbito de la crisis de la falta de agua en la barriada de Loreto. ¿Y la Junta de Andalucía qué percepción tiene la gente? Ahí tenemos el dato, Sebastián. Pues casi se calcan los resultados de la gestión del Ayuntamiento. Algo mejor parado sale la gestión de la Junta de Andalucía, en torno al 42% la considera positiva y el 34% la considera negativa. Los porcentajes de mala, muy mala, se bajan en 3 puntos porcentuales. Como si dirían algo futbolístico, Fernando, te voy a dejar el balón ahí delante de la portería, a ver si eres capaz de meter el gol, pero tienes que hacer la jugada muy corta, ¿eh? O sea, un remate de cabeza, ¿no? Tiro en plancha como hacía Melchor antiguamente. Yo creo que también hay un factor que es bueno tener en cuenta, que es la oposición es como un reactivo en química, ¿no? Y en general en Cádiz la oposición es muy débil en su actuación, muy poco contundente, muy poco activa, muy poco agresiva, y eso es bueno tenerlo en cuenta a la hora de valorar todas estas cosas, ¿no? Es decir, que con una oposición mucho más contundente los procesos se acentúan más, ¿no? Bueno, ha sido un remate... ¿He fallado? No, ha sido un remate que ha ido al larguero, ¿no? Prácticamente. Bueno, a vuelta de publicidad vamos a hacer un breve alto en el camino. Nos esperan, yo creo que los temas, desde el punto de vista de la opinión de los gaditanos, más relevantes. Evidentemente hay cuestiones que también vamos a trasladar y que aparecen en esta encuesta, como la célebre colocación de los bloques de hormigón, el segundo puente y el aspecto fundamental, la intención de voto, el conocimiento de los políticos. Eso va a ser en un instante, a vuelta de publicidad. Hasta ahora.